Cuando ves una película en la que aparecen arañas gigantes, o un documental sobre la vida animal, o cuando notas una telaraña fresca en el techo de la cocina, inevitablemente te haces muchas preguntas. ¿Quién es el hombre araña? ¿Cómo y por qué una araña llegó a mi departamento? ¿Podría existir el hombre araña en la vida real? ¿Cómo hacen las arañas para no quedarse pegadas a su propia telaraña? ¿Por qué muchas personas les tienen fobia a las arañas? En este video vamos a analizar todas estas y muchas otras preguntas, desmontar los principales mitos sobre las arañas y ver las especies más sorprendentes de estos animales de 8 patas. ¡Vamos allá! Empecemos por lo sencillo. ¿La araña es un insecto o no? Большинство сразу ответит, конечно, насекомое. Sin embargo, no es así. En la clasificación biológica, pertenecen al reino animal, y entre los habitantes de la fauna se consideran invertebrados. Son artrópodos que, como indica su nombre, tienen extremidades articuladas y una cubierta dura de quitina que también cumple la función de un esqueleto externo rígido. Si todavía piensan que las arañas son insectos, aquí tienen las principales diferencias. Las arañas tienen 8 patas, mientras que los insectos tienen 2 patas menos. Los insectos tienen 3 segmentos corporales, mientras que los arácnidos tienen 2. A diferencia de los insectos, los arácnidos no presentan metamorfosis en su ciclo de vida. ¿Las arañas tienen sentido arácnido? En los cómics y películas, el hombre araña tiene una habilidad extraña, un sexto sentido adicional, el sentido arácnido, que le ayuda a percibir el peligro. Hasta hace poco, esa expresión solo podía aplicarse al superhéroe, pero en 2016, los científicos descubrieron que una especie de arañas saltarinas realmente tiene esa superhabilidad. Resulta que las arañas saltarinas tienen un oído increíblemente agudo. Pueden escuchar lo que sucede al otro extremo de la habitación, a pesar de que no tienen tímpanos. Ese oído les ayuda a escapar de las avispas parásitas. Las arañas saltarinas aprendieron a escuchar a las avispas parásitas que atacan a las arañas y ponen sus huevos en ellas. Esto se confirma por el hecho de que el oído de las arañas saltarinas está ajustado para ser más sensible alrededor de los 60 Hz, que es la frecuencia a la que vibran las alas de las avispas. Antes de este descubrimiento, todos los entomólogos pensaban que las arañas saltarinas usaban principalmente sus enormes ojos, que tienen un telémetro de alta precisión incorporado, y el sentido del tacto, que les permite orientarse en el espacio y saltar casi sin error sobre su presa. Como las arañas no tienen tímpanos, perciben los sonidos solo a través de vellos ultrasensibles que cubren su cuerpo. Durante mucho tiempo, existió la creencia de que los representantes de este orden amaban la música. Este hecho interesante se explicaba porque las arañas salían rápidamente al centro de sus telarañas, tan pronto como en la casa comenzaban a sonar agradables melodías de violines. Pero por supuesto, no se trata de amor por la música clásica, ya que ellos no tienen oídos. Se trata de esos mismos vellos sensibles que perciben las ondas sonoras. La sensibilidad de estos órganos es tan grande que pueden determinar con precisión de dónde provienen las vibraciones, calcular la distancia hasta su fuente y reaccionar a la intensidad de las vibraciones. Una amplitud de vibración demasiado alta hace que esta criatura se asuste y corra rápidamente a su escondite, mientras que las vibraciones débiles en la telaraña significan que un insecto ha quedado atrapado en la red. Las ondas sonoras que provienen del arco del violín hacen que la telaraña vibre, y los cazadores emocionados salen corriendo a ver quién ha caído en su trampa. Por eso da la impresión de que les encanta tocar instrumentos musicales. ¿Cómo hace la araña para no pegarse a su telaraña? Si bien mirar a las propias arañas puede ser desagradable, y muchos incluso les tienen miedo, la telaraña que crean inevitablemente llama la atención y provoca una admiración genuina. Se parece a un encaje delicado. En el abdomen del tejedor se encuentran las glándulas de seda, que se consideran vestigios transformados de patas. Los científicos conocen 7 tipos de glándulas de seda que producen diferentes tipos de telaraña, y un solo individuo puede tener de 1 a 4 tipos de glándulas al mismo tiempo. Dentro del cuerpo, se produce una secreción especial que se suele llamar seda líquida. Al salir a través de los tubos hiladores, comienza a endurecerse. Un solo hilo de estos es tan delgado que es difícil verlo incluso bajo un microscopio. Con las patas,
que están más cerca de las glándulas que están funcionando en ese momento, la araña tuerce varios hilos en una sola hebra de telaraña, más o menos como lo hacían las mujeres antiguamente al hilar con rueca. Es precisamente en el momento en que la araña teje la telaraña cuando se determina la característica principal del futuro hilo, si será pegajosa o especialmente resistente. ¿Y cuál es el mecanismo de selección? Los científicos aún no lo han descubierto. Cuando el creador ha hecho el primer hilo lo suficientemente largo y deja de hilar, y atrapa la brisa. El más mínimo movimiento del viento, incluso el que viene de la tierra caliente, lleva el hilo de la telaraña hacia un soporte cercano, donde se engancha. Lo interesante es que las arañas son criaturas muy ahorrativas. La telaraña que ya no necesitan, que está dañada o vieja, se la comen, reutilizándola como materia prima para un segundo uso. Y se vuelve vieja bastante rápido, ya que la araña suele tejer su telaraña casi todos los días. A la pregunta, ¿para qué necesita la araña la telaraña? Todos sin excepción dan la misma respuesta: para cazar. Sí, sin duda, las arañas hacen redes de caza con su telaraña para atrapar insectos. Pero esas no son todas sus funciones. Además, se utiliza para aislar las madrigueras antes del invierno, protegiéndolas del frío y la humedad, para crear capullos donde madura la descendencia, para protegerse de la lluvia. Con ella, las arañas hacen una especie de toldos que evitan que el agua entre en su refugio. Para viajar. Algunas arañas se mudan por sí mismas y expulsan a sus crías del hogar familiar en largas telarañas que el viento se lleva como si fueran paracaídas. Otro uso más. ¿Tejer tapetes para la muda? Diferentes glándulas producen varios tipos de telaraña. Una seca y gruesa para moverse. Una sedosa y suave para tejer el capullo. Fina y pegajosa para la espiral de captura. ¿Cómo es posible que las moscas, mosquitos y otros insectos, al caer en la telaraña, se queden irremediablemente pegados y enredados, mientras que las propias arañas se mueven fácilmente por los finos hilos entrelazados? Para no quedar atrapada en su propia red de caza, la araña produce constantemente un poco de hilo seco. Él sabe muy bien dónde están las zonas seguras. Además, las patas de las arañas se mueven por la telaraña de una manera muy especial. Cuando la pata de la araña toca la telaraña, una gota pegajosa del hilo se transfiere a los vellos de la pata de la araña. Y luego, al levantar la pata, la gota se desliza fácilmente de regreso a la telaraña desde los vellos. Resulta que la araña no puede quedarse pegada a su propia telaraña porque el líquido pegajoso no entra en contacto directo con la pata, sino que permanece en los vellos de la pata de la araña. Además, la telaraña tiene una característica interesante: puede atraer moléculas de agua. Después de todo, muchos de nosotros hemos admirado cómo la telaraña ligera y delicada recoge el rocío de la mañana. Este tipo de superficie, capaz de condensar la humedad, se llama hidrofílica. ¿Y qué pasa con la telaraña artificial? Por supuesto, la idea de usar este material único se le ocurrió al ser humano desde hace mucho tiempo. Los antiguos griegos, según suponen los científicos, usaban los capullos como vendas, y los pescadores de Nueva Guinea tejían la telaraña de las arañas tejedoras en redes. Ya en 1709, François-Xavier Bon de Saint-Hilaire, presidente del Tribunal de Cuentas, Aranceles y Finanzas en Montpellier, Francia, le regaló al rey Sol, Luis XIV, un par de calcetines de seda de araña hechos de cientos de capullos cuidadosamente seleccionados. Ahora, la única dificultad es el proceso de obtener la cantidad necesaria de capullos para hacer algo que valga la pena. Eso escribió Bon en una carta dirigida a la Sociedad Real de Gran Bretaña ese mismo año. Y hoy en día, incluso personas que no son de la realeza han tenido la oportunidad de comprar una prenda hecha de seda de telaraña, una corbata lanzada en una edición limitada de 50 piezas por la empresa Bold Threads, dedicada a la biotecnología. Esta empresa experimenta con hilos de proteínas obtenidos de levaduras modificadas genéticamente. Sin embargo, por ahora, estas corbatas no tienen una resistencia superior al acero, ni son a prueba de balas, impermeables, altamente elásticas, ni poseen ninguna otra capacidad extraordinaria. En esencia, son simplemente fibras proteicas artificiales. Otra empresa que está desarrollando proteína artificial de seda de araña es la japonesa Spider. Para obtener fibroína artificial, se utilizaron genes de la araña dorada, y como resultado de su trabajo, la empresa presentó una tela con la que el fabricante, The North Face, confeccionó la primera chaqueta del mundo hecha de seda de araña. Sin embargo, por ahora, al igual que con las corbatas, todo esto parece más publicidad que un material realmente único con ciertas superhabilidades. También hay otros ejemplos. Miren este vestido sorprendente que pesa 1 kilo, cuya creación tomó varios años. Varios cientos de miles de arañas de Madagascar
y un par de diseñadores con una imaginación extraordinaria. En Madagascar viven las arañas tejedoras doradas. El nombre no es casualidad. Su telaraña tiene un color dorado inusual. Los diseñadores Simon Pearce y Nicholas Godley decidieron crear un vestido casi único en su tipo, confeccionado con tela hecha de la telaraña de las arañas de Madagascar. Para llevar a cabo esta idea loca, se necesitó todo un equipo de profesionales que saben cómo manejar insectos. Se reclutó a casi un centenar de personas que vigilaban a las arañas durante la temporada de tejido de telarañas, para que no se comieran entre ellas. En total, para el vestido, cientos de miles de arañas tejieron telarañas durante 3 años. Sin embargo, los diseñadores de moda no inventaron nada nuevo, simplemente repitieron la técnica. Se utilizó la misma técnica que existía desde el siglo XIX. En ese entonces, con una seda de araña similar y usando la misma tecnología, tejían atuendos para los miembros de la familia real en algunas provincias de Madagascar. Sin embargo, en general, a pesar de estos pocos ejemplos, a la humanidad no le va muy bien tratando de mantener a las arañas juntas en un frasco. En la industria textil, en todas partes, antes se usaban y todavía se usan hilos más débiles de los gusanos de seda de morera. Este insecto domesticado resultó ser muy fácil de criar. La tecnología para producir seda a partir de orugas fue desarrollada hace mucho tiempo, pero la cría de arañas jóvenes en un espacio cerrado siempre terminaba igual. Al final, se comían entre ellas. Así que, por ahora, a pesar de numerosas investigaciones científicas y experimentos, no se puede hablar de una telaraña artificial de calidad que siquiera se acerque a las propiedades de la natural, a pesar de que la tentación de usar la telaraña es muy grande. Por supuesto, puede ser más resistente que el acero y más resistente al desgarro que el Kevlar. Una persona pasa fácilmente a través de la telaraña solo porque cada hilo tiene un diámetro de 3 milésimas de milímetro. Si el diámetro fuera al menos de 1 milímetro, según los cálculos, esa telaraña podría atrapar un helicóptero tan eficazmente como ahora atrapa moscas. Un hilo de araña lo suficientemente largo como para rodear la Tierra pesaría solamente medio kilo. Las arañas son químicos muy capaces. A menudo dotan sus sedas de propiedades que evacúan la humedad y combaten los hongos. Además, los científicos, usando un microscopio atómico, vieron nanofibras en la estructura de la telaraña. Así que las arañas no solo son químicas, sino también verdaderas nanotecólogas. Un solo hilo finísimo resultó ser en realidad una cuerda densa, tejida a partir de cientos de nanofibras. ¿Y saben cuál es el secreto de la tensión constante en la telaraña? Simplemente miren estas imágenes. Los científicos estudiaron las propiedades de las fibras de telaraña de las arañas néfila, conocidas por el gran tamaño de sus telarañas. Al estirarse, el material se comportaba como un sólido elástico común. Sin embargo, al comprimirse, los científicos observaron un comportamiento diferente. Los hilos debilitados se enrollan alrededor de las gotas de líquido pegajoso, como si fueran un carrete, lo que permite que la tensión de las fibras no disminuya hasta un 95% de compresión. Y además las arañas no necesitan tramitar visas para viajar. Aquí hay algunos ejemplos bastante aterradores. Plátano. ¿Qué harías si notas unas manchas blancas y peludas en uno de ellos? Lo atribuirías al moho en la cáscara. Pero si empiezas a pelar ese plátano, literalmente podrían saltarte encima cientos de pequeñas arañas. Y tendrás que llamar a los exterminadores a tu casa, porque en realidad no es moho, sino una bolsita blanca llena de huevos. Así es como viajan, ¿quién lo hubiera pensado?, las arañas errantes brasileñas. Por supuesto, estos son casos raros, porque ahora es bastante difícil para una araña sobrevivir en un racimo de plátanos. Para la exportación, incluso a Rusia, por supuesto, los envían verdes. De otra manera, no llegarían, porque el viaje por mar hasta aquí dura al menos 3 semanas. Maduran gracias al gas etileno, en cámaras especiales. Se considera que esto es seguro, pero el sabor de todos modos cambia, porque el etileno hace que los plátanos maduren demasiado rápido, y el almidón no alcanza a convertirse en azúcar. Así que los plátanos terminan sabiendo como papa. Sin embargo, la exportación de arañas sí ocurre, y no solo de las brasileñas. En julio de 2018, una mujer de Connecticut, Estados Unidos, encontró a la tristemente célebre y mortal viuda negra en un paquete de uvas. Así que ahora van a mirar con más atención las frutas antes de comprarlas. ¿De dónde viene el miedo a las arañas en las personas? La aracnofobia, o el miedo a las arañas, es una de las fobias más comunes en el mundo. Sin embargo, ¿por qué la gente empezó a temerle a estos animales?
Según cálculos de los científicos, alrededor del 68% de los habitantes de Occidente y aproximadamente el 24% de las personas en Asia, América Latina y África sufren de algún tipo de fobia específica. Al mismo tiempo, en casi el 40% de los casos, estos miedos están relacionados con arañas y otras criaturas rastreras. Según otros cálculos, alrededor del 5% de toda la población del planeta siente un miedo intenso a las arañas. La primera y más lógica hipótesis está relacionada con el hecho de que el miedo a las arañas es un mecanismo de supervivencia que heredamos de nuestros antepasados. Es decir, en la antigüedad, las personas, al observar el comportamiento de las arañas, decidieron que eran peligrosas para los humanos. Sin embargo, de las más de 35.000 especies de arañas, menos de 2 docenas son realmente venenosas. Sin embargo, se han realizado investigaciones científicas a favor de esta versión. En 2017, científicos del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas descubrieron que las pupilas de los bebés se dilatan más cuando ven serpientes y arañas. Esto significa que los pequeños sienten un miedo intenso en ese momento. La segunda versión sugiere que la aracnofobia puede ser causada por el asco hacia la propia araña. Según varios estudios, algunas características de los arácnidos resultan desagradables para las personas. Por ejemplo, la cantidad de patas o de ojos, la imprevisibilidad de sus movimientos, entre otras cosas. A menudo, las personas no pueden diferenciar entre el miedo y el asco, lo que resulta en un temor inexplicable hacia las arañas. El miedo y el asco están relacionados principalmente con el abdomen grande y las quelíceras agrandadas, así se llaman las mandíbulas de las arañas. Un abdomen grande hace que la araña parezca más grande visualmente. Cuanto más grande es el animal, más probable es que se perciba como una amenaza. Y la reacción de asco ante un abdomen agrandado puede explicarse porque la araña, en ese caso, recuerda a una garrapata grande u otros parásitos que transmiten infecciones. El miedo y el asco que provocan los quelíceros suelen asociarse con la amenaza potencial de una mordedura. Es interesante que Tobey Maguire, el actor que interpreta a Spider-Man, también sea aracnofóbico. Durante el proceso, el actor sufría de pesadillas nocturnas, aumentó sus visitas al psicoterapeuta, pero no abandonó el rodaje. En cierto modo, esto se convirtió para él en una especie de psicoterapia, donde Tobey pudo mirar a su miedo a los ojos. No es de extrañar, ya que la terapia de exposición es uno de los métodos más efectivos para tratar la aracnofobia. Durante este tipo de terapia, las personas imaginan u observan en vivo el objeto de su miedo. Pero como no es común encontrar una araña viva en el consultorio del médico, para estos casos, especialistas de la Universidad de Basilea crearon una aplicación con arañas de realidad aumentada. La aracnofobia, al igual que otras fobias similares, no es inofensiva como podría parecer. En su etapa más grave, ocurre un cambio en la conciencia. Aparecen alucinaciones. Al paciente le parece que la casa está llena de arañas. Lo atacan por todos lados, saltando a su cara, cuerpo y extremidades. El aracnofóbico está en terror, pánico, en un estado similar a la agonía antes de la muerte. Este trastorno no es común en todas partes. Por ejemplo, en algunos pueblos tribales la fobia simplemente no existe y ellos comen arañas como alimento. Por ejemplo, en Camboya la tarántula se considera un verdadero manjar. Y en algunas tribus estos insectos eran considerados sagrados, se les adoraba como ídolos. En la región peruana de Lambayeque, los arqueólogos descubrieron un fresco que representa al dios araña. En otras regiones, por el contrario, este trastorno se considera uno de los miedos más comunes. Se considera que la enfermedad es más común en los países de Europa Occidental. Esta estadística se asocia con antecedentes históricos. Cuando en Europa estalló la epidemia de peste, la gente creía que los portadores de la enfermedad eran las arañas. Les tenían miedo y los exterminaban por todas partes. Este miedo se transmitió de generación en generación, llegando hasta nuestros días. En Rusia no hay tantas especies de arácnidos venenosos. Entre ellos destacan el karakurt, la tarántula, la araña de agua y la araña de cruz. Solo los karakurts tienen una picadura mortal, pero no atacan primero. Solo muestran agresión si sienten una amenaza. ¿Es posible la amistad con una araña? Encontrarse con una araña en la naturaleza puede terminar de diferentes maneras, dependiendo de dónde exactamente la encuentres y de qué especie sea. Pero en la mayoría de los casos, las arañas en casas y departamentos no solo no son peligrosas, sino que incluso son útiles. Por lo menos porque la presencia de una araña en tu casa, tejiendo telarañas en las esquinas, significa que hay una alta probabilidad de que tenga presas para cazar. Estos pueden ser todo tipo de insectos, cuya presencia en tu departamento seguramente querrías evitar.
Los visitantes más comunes en las casas y departamentos rusos son el segador, la araña vagabunda, la araña saltarina y la araña doméstica negra y blanca. Sus picaduras no son peligrosas para las personas y, como mucho, pueden causar una ligera sensación de ardor. La araña doméstica negra tiene veneno, pero la cantidad solo es suficiente para insectos pequeños, y para las mascotas, o mucho menos, para las personas, no le alcanza el veneno. Así que, sin importar cómo te sientas acerca de las arañas domésticas, no pueden causar ningún daño. Rod Crawford, curador de la colección de arácnidos en el Museo de Historia Natural, afirma que muchas arañas domésticas pasan toda su vida cerca de las personas. Expulsar a las arañas de cualquier casa es una tarea titánica. No solo son astutas y tercas, sino que también viven con nosotros durante mucho tiempo. De hecho, muchas arañas domésticas están especialmente adaptadas a condiciones del hogar como el clima constante, la escasez de alimento e incluso la falta de agua. Algunas especies de arañas domésticas han vivido en interiores al menos desde la época del Imperio Romano, y rara vez se las puede encontrar fuera de las casas, incluso en sus propios países. No todos le temen a las arañas, pero muchos intentan sacarlas de su casa. La práctica más común consiste en atrapar a la araña en un vaso y luego soltarla afuera, donde muchos creen que puede volver a su modo de vida natural. Pero aunque algunas especies de arañas domésticas pueden sobrevivir al aire libre, la mayoría no lo logra, y algunas que han emigrado de otros climas mueren bastante rápido si se las saca fuera de su entorno protegido en el interior. Ya entendimos la amistad entre la araña y el ser humano, pero ¿por qué la araña se hace amiga de la rana? Al ver a esta extraña pareja, uno no puede evitar pensar que los animales no son criaturas tan primitivas como solemos creer. La conmovedora amistad entre las tarántulas y las diminutas ranas puede parecer completamente increíble, ya que las arañas son depredadoras y superan por mucho en tamaño a sus compañeros que croan. Pero resulta que la rana es mucho más útil para la araña estando viva que como un bocadillo, y para la rana, un compañero así es una protección contra los enemigos, por eso siempre están juntos. Las tarántulas están bastante extendidas por todo el mundo y se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida. Por supuesto, no todas las especies de esta familia tienen amistad con pequeños anfibios, solo aquellas que viven en condiciones húmedas. Ejemplos de este tipo de simbiosis se pueden encontrar en Sri Lanka, así como en los bosques húmedos de América del Sur y del Norte. Las tarántulas locales son bastante amigables con las microrranitas, que viven junto a ellas e incluso se instalan en los mismos nidos. Resulta que estos pequeños anfibios se alimentan de los enemigos de las arañas. Las hormigas depredadoras, capaces de penetrar en cualquier agujero, incluso en los más pequeños, a menudo roban los huevos de las arañas y los usan como alimento. Un refugio seguro no siempre ayuda, y las propias arañas, que se especializan en presas más grandes, no son capaces de lidiar con enemigos tan diminutos. Pero las microrranitas, por el contrario, disfrutan mucho comiendo hormigas y por eso se han ganado el cariño de las enormes arañas. Las aterradoras arañas cuidan a sus pequeños compañeros, los protegen de todas las formas posibles, les proporcionan refugio y los defienden de los depredadores. A cambio de esto, las ranas garantizan la seguridad de la futura descendencia, contribuyendo a la prosperidad de las tarántulas en las selvas tropicales. Pero entre los enemigos de las arañas no solo están las hormigas. Por ejemplo, depredadoras maestras del asesinato sigiloso en el mundo de los insectos. Esta es una gran familia de chinches que habitan en todo el mundo. Su carácter y estilo de vida hacen honor a su nombre. Ellos tienden emboscadas, luego matan sin piedad a su víctima desprevenida y succionan sus entrañas líquidas, perforando los tejidos blandos con sus picos afilados. Pero cuando su presa son las arañas, el depredador se enfrenta a un problema inesperado. ¿Cómo acercarse a su competidor de 8 patas? La mayoría de las arañas usan su telaraña no solo como redes de caza, sino también como un amplificador de su aparato sensorial. Tienen una gran sensibilidad a las vibraciones, y basta con que alguien toque accidentalmente un hilo para que la araña lo sepa de inmediato. Recientemente, los científicos descubrieron cómo es que las depredadoras realmente logran evadir los sistemas de alerta de las arañas. El insecto larguirucho toma lentamente los hilos de la telaraña con las puntas de sus patas y los estira cuidadosamente hacia los lados hasta que se rompen. Después de eso, sueltan los extremos para minimizar cualquier vibración. De esta manera, literalmente abren su camino hacia la presa, permaneciendo completamente invisibles para la araña. Hay enemigos aún más aterradores. Por ejemplo, las avispas que convierten a las arañas en zombies. En las selvas sudamericanas vive la araña social Anelosimus eximius. Estos pequeños artrópodos viven en colonias que van desde varios cientos hasta varios miles de individuos.
Juntos tejen enormes redes de caza que cubren decenas de metros cuadrados y matan a la presa que cae en ellas. Y estas pueden ser no solo moscas y mosquitos, sino también aves pequeñas. Una red grande es efectiva precisamente porque permite atrapar presas grandes, que luego juegan un papel importante en la alimentación de la colonia. Las arañas comparten sus trofeos entre sí y gracias a esto viven muy bien. Aunque su forma de vida recuerda a la de las hormigas, termitas y otros insectos coloniales, en la comunidad de arañas no existe una estricta división de roles en reinas, soldados y obreras. Pero algunos individuos se alejan de la colonia, construyen una especie de capullos hechos de hojas enrolladas y telaraña, y luego se quedan quietos cerca de ellos y mueren. Y de los capullos salen avispas, que al salir del capullo normalmente no se alejan mucho de la colonia de arañas de donde provienen. Las avispas adultas intentan poner su huevo directamente sobre la araña. La larva que sale de ese huevo se introduce en el cuerpo de la araña y después de un tiempo toma el control de su comportamiento, haciendo que la araña realice acciones tan inusuales. La reproducción de las arañas comienza con un ritual de apareamiento, como suele ocurrir en el mundo animal. Todos los trucos de los machos están dirigidos a que la hembra esté receptiva, y en algunos casos, a que no se los coma antes de tiempo. Las formas de cortejo de los machos son bastante variadas. Algunas especies hipnotizan a la hembra con movimientos rítmicos de las patas y sacuden el abdomen. Las arañas pavo real de la familia Salticidae despliegan un abanico colorido en su abdomen. El macho de la viuda negra tira de los hilos de la telaraña de la hembra en un ritmo específico, como si tocara el timbre de la puerta. Pero los machos de las arañas filodrómidas decidieron no complicarse y antes del apareamiento inmovilizan a las hembras con veneno y las atan con su telaraña. Esto les permite fecundar a las hembras tranquilamente, sin correr el riesgo de ser devorados. Para las arañas hembras, la parálisis temporal no pasa desapercibida. Después de recuperarse del veneno, durante un tiempo no pueden cazar normalmente. Y también se les pueden dar regalos a las arañas hembras. Un claro ejemplo de esto es la Pisaura maravillosa, cuyo otro nombre es la araña niñera. Antes del apareamiento, el macho le da un regalo a la hembra, normalmente es un insecto envuelto en telaraña. Y mientras la hembra lo desenvuelve y se lo come, el macho se aparea con la araña hembra. La hembra es una madre muy cuidadosa. Primero, ella lleva un enorme saco de huevos con huevos, y justo antes de que nazcan, teje un nido, donde nacen las pequeñas arañitas, a las que cuida y protege por un tiempo. Por esta razón, en inglés a esta especie se le llama araña niñera. Sin embargo, no siempre las arañas hembras son tan cuidadosas. A veces simplemente se comen a su propia descendencia. Por ejemplo, empezaron a comerse a sus crías debido al calentamiento global. Como mostró un estudio de biólogos de la Universidad Washington en San Luis, este es precisamente el escenario de regulación de la población que utilizan las arañas lobo árticas. Primero, debido a las condiciones favorables, las hembras aumentaron de tamaño y luego, naturalmente, empezaron a producir más crías. Y como el tamaño de la población aumentó, la competencia por la comida se volvió más intensa y los fuertes empezaron a comerse a los débiles para sobrevivir. Pero la mayoría de las veces, los que se consideran débiles son las crías, que son devoradas por su propia madre. Pero volvamos a la reproducción. Después del ritual de apareamiento, ocurre la cópula. Antes de la última muda, que marca la maduración final del macho, el extremo de los pedipalpos se convierte en receptáculos para el líquido seminal. La araña teje una red y exprime el esperma de sus glándulas sexuales en ella. La red con el material genético se coloca en el émbolo, una extensión copulatoria del pedipalpo destinada al apareamiento. Cuando la hembra acepta el cortejo del macho, el émbolo se introduce en un orificio especial en el abdomen llamado receptáculo seminal. A menudo sucede que el reservorio de esperma se rompe, por lo que el macho queda incapaz de fecundar a más de una hembra. Después de varias semanas, de 1 a 23 semanas, dependiendo de la especie, ocurre la fertilización en el abdomen de la hembra y luego pone los huevos a través del oviducto, colocándolos en un capullo para protegerlos de los depredadores y mantener la temperatura óptima. La bolsa del capullo está tejida con telaraña y normalmente tiene un tamaño similar al de la araña hembra. La puesta de las arañas contiene desde un solo huevo en las arañas microscópicas hasta 1000 huevos en las tarántulas. En promedio, la puesta contiene 20, 30, a veces 50 huevos fecundados. La forma del capullo puede ser completamente diferente, en forma de esfera, cono, pirámide o estrellada. O, por ejemplo, así. La construcción, que consiste en una torre central vertical y una cerca alrededor de ella, fue llamada el Stonehenge de seda.
La función de la cerca alrededor de la torre con huevos de araña aún no se ha esclarecido por completo. Es posible que sirva como una red para atrapar pequeños ácaros, que podrían ser el primer alimento para la arañita recién salida del huevo, ya que en las construcciones encontradas se observaron ácaros moviéndose sobre y dentro de esa cerca. O tal vez sea una barrera para proteger contra las hormigas que quieren comerse los huevos de araña, o un camuflaje que disfraza la construcción como si fuera un hongo o un líquen. ¿Y qué pasa con las arañitas dentro del capullo? En la etapa de desarrollo de las arañas dentro del capullo, la primera muda ocurre dentro del huevo. La arañita recién nacida se alimenta de la yema del huevo. Esta etapa recibió un nombre muy interesante, prelarva. Luego ocurre otra muda y las arañitas se convierten en ninfas de primer estadio. Sus cubiertas aún son muy delgadas y no pueden protegerlos del ambiente externo. Por eso el desarrollo continúa dentro del capullo. Después de 35 semanas aparece la larva, una ninfa de segundo estadio. Un individuo así aún no puede alimentarse por sí mismo, pero ya se están desarrollando las garras en las patas y las quelíceras. La siguiente muda se considera postembrionaria. Las arañitas se vuelven cada vez más activas. Con pequeñas espinas en sus pedipalpos, rompen el capullo y salen a la luz. Las crías de araña recién nacidas primero se mantienen juntas en un grupo, luego se dispersan. Las hembras de tarántula, por ejemplo, abren sus propios capullos para ayudar a las crías a salir. El capullo de la argiope tiene paredes muy gruesas, y las crías de araña disuelven parte del capullo usando enzimas que se encuentran en su saliva. ¿De qué color es la sangre de las arañas? La sangre en sí es incolora y está compuesta de hemolinfa. Las arañas no tienen venas ni vasos sanguíneos, por lo que la circulación es abierta hacia y desde el corazón. La sangre de las arañas adquiere un color azul debido al alto contenido de hemocianina en la hemolinfa, y la hemocianina, a su vez, contiene cobre, por lo que bajo el sol adquiere un tono azulado. Y aquí hay otra pregunta interesante. ¿Quién ganaría, la araña o la serpiente? Lógicamente parecería que, por supuesto, ganaría la serpiente. Sin embargo, de 319 enfrentamientos entre arañas y serpientes que analizaron los científicos, la araña logró matar a la serpiente en el 87% de los casos. Miren estas imágenes. No solo las grandes y aterradoras tarántulas matan serpientes, sino que lo hacen hasta 40 especies diferentes de arañas. La familia de arañas a la que pertenece la viuda negra resultó ser la campeona. Durante la investigación, fue la que más serpientes eliminó. ¿Cómo comen las arañas a su presa? Lo más interesante de la fisiología de las arañas es su digestión. Al primer contacto con la presa, se inyecta una toxina que mata a la víctima atrapada. Puede morir de inmediato o puede convulsionar durante un tiempo. Después de que el movimiento se detiene, comienza la segunda y más interesante etapa, la digestión externa. En la mayoría de los animales, las enzimas digestivas descomponen los alimentos en el estómago, pero en este orden el mecanismo es completamente diferente. En el cuerpo de la futura comida se inyecta una especie de jugo gástrico que disuelve todos los órganos del insecto. Después de que sus tejidos blandos han sido descompuestos, los cazadores hambrientos absorben la solución nutritiva. Los machos se alimentan mal, por lo que crecen lentamente. Las hembras, en cambio, tienen un apetito excelente. En 24 horas, ella es capaz de comer una cantidad de alimento igual a su propio peso. El hombre araña y la araña. La nueva entrega del universo cinematográfico de El hombre araña. Sin camino a casa trajo nuevas características y giros en la trama. Pero si vemos el panorama general de las películas de El hombre araña, normalmente se mantiene lo principal. Trepar paredes, telarañas que salen de las manos, superfuerza y superoído. ¿Pero cómo se vería realmente este mutante? Para empezar, a Peter Parker lo mordió una araña. Al poco tiempo, el chico descubrió que tenía superpoderes, porque la araña era radiactiva. Su veneno contenía sustancias mutagénicas. Si lo vemos desde el punto de vista científico, la radiación, por supuesto, puede cambiar el ADN. Pero, primero, no necesariamente se va a propagar a todas las células. En segundo lugar, es imposible predecir a cuál de los 20.000 genes va a afectar. La mutación es un proceso de varios pasos, por eso es lento. Por eso, en lugar de superfuerza, Parker probablemente andaría con un gran y bonito tumor canceroso. Siguiente. Para poder moverse rápidamente por paredes verticales, el cuerpo de el hombre araña tendría que ser pegajoso en un 40%. Los científicos, al estudiar a los gecos y ácaros que pueden adherirse a las superficies, llegaron a la conclusión de que en la vida real, el hombre araña solo podría moverse por las paredes si tuviera pies y manos enormes. Por ejemplo, el superhéroe tendría que usar zapatos talla 145.
Los científicos británicos y estadounidenses se tomaron la molestia de calcularlo. Las extremidades desproporcionadamente grandes harían que el hombre araña fuera torpe, ni hablar de hacer acrobacias. Y para terminar, para sintetizar tal cantidad de telaraña, el hombre araña tendría que tener unas glándulas gigantes especiales en el cuerpo. Pero lo que sí es cierto es que las arañas pueden lanzar telaraña a grandes distancias. En Madagascar se han descubierto arañas cuya habilidad podría llamarse de superhéroe. Para que te nombren en honor al biólogo más famoso, tienes que esforzarte mucho. Tienes que sorprender a los zoólogos, personas que constantemente escriben artículos sobre todo lo raro, único y desconocido del mundo. La araña de Darwin, como ya habrás adivinado, lo logró. En 2002, un grupo de científicos navegaba por uno de los numerosos arroyos forestales de Madagascar, y todos terminaron con la cara pegada en las telarañas. La telaraña resultó ser bastante buena, de unos 12 metros de largo, se extendía a lo ancho del río y estaba cubierta con decenas de cuerpos de insectos. Los biólogos no entendían por qué no habían encontrado esta belleza antes, y comenzaron a buscar a los creadores de las misteriosas redes gigantes. Resultó ser una arañita que no llegaba ni a 3 centímetros de tamaño. La araña de Darwin, por asombrosa que sea, es solo una de las muchas arañas sorprendentes que ahora les vamos a mostrar. Aquí, por ejemplo, hay otro francotirador. La araña catapulta atrapa a su presa usando una red cónica como herramienta. La telaraña tiene una línea de tensión que pasa por el centro, la cual la pequeña arañita jala con sus patas traseras. Cuando la comida está al alcance, la araña se catapulta rápidamente con su telaraña, envolviendo a la presa en seda. Y este es la araña pelícano. Durante mucho tiempo, se pensó que las arañas pelícano estaban extintos, y solo recientemente los científicos lograron descubrir varias especies vivas de estas increíbles criaturas. El aparato bucal alargado, que forma el llamado pico, ayuda a los arácnidos durante la caza. Ellos capturan a su presa y la mantienen a una distancia segura para sí mismos hasta que el veneno la paraliza y muere. A esta tarántula se le llama rey babuino. Es famoso por su carácter agresivo, y su veneno, aunque no es mortalmente peligroso para los humanos, puede causar dolor durante varios días después de la mordida. Esta especie, al sentir cualquier amenaza, retrocede y frota sus patas, emitiendo un sonido que significa la última advertencia antes de atacar. A pesar de esto, no suelen intentar morder a las personas. La envergadura de las patas de esta araña puede alcanzar aproximadamente 20 centímetros. Se alimentan principalmente de insectos, aves, ratones y aves pequeñas. Arañas lobo. A diferencia de las tarántulas comepájaros que solo intimidan por su tamaño, lo que las convierte en las arañas más grandes de nuestro planeta, las arañas lobo pueden causar un daño serio a los humanos. Por suerte, su veneno no tiene efectos paralizantes ni necróticos. La araña de espalda roja, que también se llama viuda australiana en honor a su área de origen, más tarde se extendió por todos los continentes excepto los polos. La concentración de toxinas en su veneno no es suficiente para matar a una persona, pero después de la mordedura, pasarás varios minutos desagradables con episodios de vómito, sudoración excesiva, mareos y debilidad general. Araña de arena de 6 ojos. Hasta ahora, la ciencia no conoce el nombre de la toxina necrótica que se acumula en los colmillos de la araña, pero su efecto es bien conocido. El veneno destruye gradualmente las paredes de los vasos sanguíneos y los glóbulos rojos. Gracias a que la araña de arena de 6 ojos se encuentra exclusivamente en los desiertos de Sudamérica y África, en la medicina solo se han registrado 2 casos letales de encuentros con este artrópodo. Las víctimas de la mordedura murieron como resultado de una hemorragia interna. Araña de embudo de Sydney. Esta araña se caracteriza por su temperamento muy agresivo y puede atacar a cualquier persona que entre en su campo de visión. El veneno contenido en sus quelíceros es mortalmente peligroso para los primates y los humanos, causando parálisis del sistema nervioso y de los pulmones. El área de distribución de la araña son los alrededores de Sydney. En un radio de 100 kilómetros, la araña de Sydney suele meterse en las casas para tejer una trampa para insectos en la frescura y tranquilidad del lugar. Por suerte, el antídoto para su picadura se encuentra en cada hospital australiano. Así que desde su invención en 1891, los médicos no han registrado ni un solo caso de muerte. La araña reclusa parda. Los habitantes del norte de México y de los estados del sur de Estados Unidos deben tener mucho cuidado al encontrarse con la reclusa parda, también conocida como la araña del violín. Su veneno tiene un efecto necrótico,
y dependiendo de la dosis inyectada en la sangre de la persona, puede causar desde una leve inflamación hasta una necrosis profunda de los tejidos o incluso la muerte. La viuda negra norteamericana. Este nombre ha estado asociado durante mucho tiempo con algunos de los animales más peligrosos del mundo. Sin embargo, en los últimos 100 años, solo 13 personas han muerto por la mordedura de la viuda negra, y antes de la síntesis del antídoto en 1908, moría aproximadamente una de cada 20 personas mordidas. El veneno de la viuda negra se propaga por el sistema linfático, provocando la activación de los anticuerpos en la sangre y una reacción alérgica. Puedes encontrarte con la viuda negra en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La araña errante brasileña. Entre las criaturas más venenosas del planeta, estas son probablemente las más rápidas y saltarinas. Su veneno, junto con la capacidad de meterse sigilosamente en bolsas, bolsillos, autos e incluso casas, representa una enorme amenaza para los habitantes de América del Sur y Central. El veneno de los representantes de esta especie en la mayoría de los casos no es letal, ya que el 97.7% de las personas mordidas sobreviven. Sin embargo, la parálisis muscular que puede causar asfixia es algo muy desagradable, y además los hombres corren el riesgo de sufrir disfunción sexual después de encontrarse con la araña errante brasileña. Araña de embudo arborícola del norte. Esta es la especie más grande de arañas de embudo en Australia. Cuando sienten alguna amenaza, estas grandes arañas, como en una escena de película de terror de Hollywood, se ponen en posición defensiva y muestran sus colmillos, de los cuales a menudo gotea veneno. En la mayoría de los casos de mordedura, la víctima presenta síntomas similares a una intoxicación grave. Sin embargo, los expertos creen que esta araña puede ser potencialmente mortal. Karakurt o viuda negra de la estepa. Esta pequeña araña de 2 centímetros del género de las viudas negras produce peligrosos neurotoxinas de naturaleza proteica. Sentirás la mordedura del Karakurt de inmediato. Va acompañada de un dolor agudo que, después de media hora, se extiende por todo el cuerpo. Los síntomas de la intoxicación, como debilidad, mareo y vómito, pueden manifestarse durante varios días. En casos especialmente graves, la persona afectada cae en una depresión profunda y su conciencia pierde claridad. Sin recibir ayuda a tiempo, la persona mordida muere aproximadamente al 5º día. Hay una buena noticia. Solo las hembras de la viuda negra son peligrosas, y ellas son mucho más grandes que los machos microscópicos. La araña de saco amarillo es conocida por su vientre de color amarillo beige. Su tamaño varía de 3 a 9 milímetros. Se le considera responsable de la mayoría de las mordeduras en el mundo. ¿Hace falta decir que su mordedura es extremadamente dolorosa? El veneno necrótico daña la piel, provocando su muerte. La piel pica y se llena de ampollas. Por suerte, prefiere vivir lejos de las personas. Tarántula china. La tarántula china es la araña más grande de Asia. Se puede encontrar en Vietnam y en China. Aquí encabeza la lista de las arañas más venenosas. Tiene un color marrón dorado y puede alcanzar hasta 20 centímetros de longitud. La tarántula china vive en madrigueras, que solo abandona para cazar. El veneno de la araña contiene neurotoxina, que inmoviliza a la presa. Además, es tan peligroso que incluso en pequeñas dosis representa una amenaza para animales pequeños. La araña reclusa chilena. Ya hemos mencionado a las arañas reclusas, y ahora demos la bienvenida a otro representante de la especie, la araña reclusa chilena. Pueden llegar a medir hasta 4 centímetros de largo. Estas arañas habitan en Sudamérica, Chile, Perú, Argentina y Brasil. Por lo general, la araña reclusa chilena no muestra agresividad hacia las personas. Sin embargo, pueden morder a una persona si terminan sobre su piel. Las consecuencias de la mordedura varían desde una simple irritación hasta la necrosis de las células de la piel y otros órganos afectados. La araña sonriente recibió su nombre debido a la expresión eternamente satisfecha de su rostro. A estos pequeños arácnidos, que miden apenas 5 milímetros de largo, se les puede encontrar en las selvas tropicales de Hawái. La apariencia de estas arañas contrasta mucho con su entorno. Aunque parecen estar siempre felices, viven en condiciones insoportables. A lo largo de los años, las arañas sonrientes se han adaptado al calor extremo. Los científicos han observado a estas arañas en el cráter de un volcán e incluso en la propia lava. Pero actualmente, esta especie de arañas está al borde de la extinción, por lo que fue incluida en el Libro Rojo. Araña espejo. El abdomen de estas diminutas y raras criaturas que habitan en los bosques de eucalipto de Australia y Singapur está cubierto de diminutas placas reflectantes, por lo que estos arácnidos recibieron su nombre. El tamaño de las placas reflectantes en estos arácnidos depende de su estado emocional y físico.
Durante el movimiento, las placas se comprimen y parecen una manchita. Cuando están en reposo, se expanden y cubren gran parte del abdomen. Después de una hora de descanso, las placas reflectantes cubren casi toda la superficie del cuerpo del arácnido y después de un tiempo más, prácticamente se fusionan. El arácnido pavo real, o araña pavo real, es una especie de saltícido y es endémica de Australia. Habita en estados australianos como Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria. Recibió su nombre debido a la colorida apariencia del abdomen de los machos. Al igual que el pavo real, el macho levanta un abanico y lo utiliza para atraer la atención de la hembra, que tiene una visión muy aguda, como la mayoría de las arañas saltarinas. También para atraer la atención del sexo opuesto, la araña pavo real a menudo se pone de pie sobre sus patas traseras y comienza a saltar. Otra similitud con el pavo real es que los machos de la araña cortejan a varias hembras al mismo tiempo. En general, las arañas saltarinas, que son completamente inofensivas para los humanos, tienen una serie de características adorables y un poco graciosas. Por ejemplo, durante la temporada de apareamiento, bailan con mucha energía, levantando sus patitas cortas y plateadas. Además, tienen una coloración interesante, que combina tonos de azul, gris, verde, violeta e incluso naranja. En sus extremidades tienen manchas brillantes que parecen caritas sonrientes. Las arañas saltarinas hacen honor a su nombre. A pesar de su tamaño, pueden saltar hasta 1,5 metros de altura. Es interesante que las crías recién nacidas de araña, al igual que los adultos, tienen 4 pares de ojos y la misma cantidad de fotorreceptores, solo que son más pequeños y están empaquetados mucho más juntos. A los niños humanos les toma 35 años para que sus ojos alcancen la agudeza visual de los adultos. Pero las crías de araña ven tan bien como sus padres justo después de salir del nido. Por eso pueden rastrear y atrapar presas tan eficazmente como los adultos. El cazador rayado es una especie de araña de Europa de la familia de las arañas errantes. A los cazadores rayados se les puede encontrar en varios países de Europa, donde habitan cerca del agua, en praderas inundables y pantanos de tierras bajas. Las patas del cazador son largas y gruesas, con grandes espinas. Entre las características interesantes de esta especie, destaca la capacidad de los cazadores rayados para correr rápidamente sobre el agua y sumergirse en ella. Durante la caza, las arañas se quedan sentadas mucho tiempo y sin moverse. Sus patas traseras están sobre la vegetación y las delanteras en la superficie del agua. Y este es uno de los tipos más raros de arañas de la familia de los tejedores. Habita únicamente en las cuevas del estado de Texas, del cual es endémico. La araña no es venenosa, y debido a que vive en cuevas, no tiene ojos y posee un cuerpo semitransparente. El primer ejemplar fue descubierto en una de las cuevas del condado de Besar. El segundo ejemplar fue encontrado por unos trabajadores en Texas mientras construían una autopista local. Y fíjense, después de que los trabajadores se toparon con el artrópodo, las autoridades locales decidieron suspender las obras de la autopista para no dañar a la especie rara ni alterar su hábitat natural. Araña reloj de arena. Hace algunos años, un agricultor de la provincia china de Chuan encontró en su plantación de naranjas una araña que ya era conocida en tiempos de Confucio. En un primer momento, ni siquiera creyó que fuera una araña viva. Pensó que el hallazgo era una antigua obra de arte. Al darse cuenta de lo que era, el agricultor llamó a todos los vecinos, quienes acudieron para ver al ejemplar inusual. Posteriormente, el agricultor descubrió a través de Internet que había logrado encontrar un arácnido extremadamente raro, la araña china reloj de arena. La araña recibió ese nombre debido a la forma única de su cuerpo. Durante mucho tiempo, se creyó que estas arañas estaban extintas y solo fueron redescubiertas en el año 2000. Desde entonces, solo se han visto 6 veces, ya que la mayor parte del tiempo, estas arañas permanecen en madrigueras subterráneas, cerradas con tapas especiales. Araña con cola de escorpión. Esta araña recibe su nombre debido al abdomen inusual de la hembra, que termina en una especie de apéndice parecido a la cola de un escorpión. Cuando la araña siente una amenaza, voltea su cola y se parece a un escorpión. Es notable que esta rareza solo se encuentra en las hembras, y ellas viven en colonias, aunque cada hembra construye su propia red y no se atreve a reclamar el territorio de otras hembras. La araña cangrejo de 8 puntos es uno de los arañas más llamativos, inusuales y raros de todo el mundo. Por fuera, esta araña de color amarillo brillante con manchas negras parece un juguete infantil o un personaje de caricatura. Esta araña fue descubierta en una reserva forestal en Singapur en 1924. Actualmente, es muy raro que las personas se encuentren con ella, lo que lleva a los científicos a pensar que esta especie inusual
podría estar al borde de la extinción. La araña látigo vive en Australia. Su cuerpo largo y delgado se parece a una serpiente. De ahí proviene el nombre de su especie, que se traduce como serpentino. Su apariencia inusual es un ejemplo de camuflaje. Al parecerse a una pequeña ramita atrapada en una telaraña, la araña látigo pasa fácilmente desapercibida para la mayoría de los depredadores y le resulta más fácil atrapar a su presa. Araña mariquita. Se puede encontrar desde Europa occidental hasta la región de Novosibirsk. Las arañas de esta especie rara vez se ven, ya que llevan un estilo de vida oculto. Viven en madrigueras y grietas, en el suelo y debajo de las piedras. Ellos envuelven su refugio firmemente con telaraña, en la que entretejen pedazos de hojas para camuflaje. Las hembras prácticamente nunca abandonan sus hogares. Los machos viven en el refugio durante 2 años y medio, después de lo cual salen en busca de una nueva hembra. De hecho, estos desplazamientos de los machos son la única oportunidad que tienen los científicos de encontrarse con estas arañas. Y ahora miren esto. El pequeño tiene las patas delanteras 2 veces más largas que todo el resto de su cuerpo. Esta araña tiene un truco secreto que la emparenta con los camaleones. Son capaces de cambiar su coloración. En la naturaleza, esta especie casi siempre permanece de un color verde suave para mezclarse con las densas selvas tropicales. Solo destacan sobre el fondo general sus ojos ligeramente sorprendidos, que suelen ser un par de tonos más claros que el resto del cuerpo. Y esta araña es el sueño de muchos caleidoscopios. Es muy difícil de encontrar, ya que habita en lo alto de las copas de los árboles tropicales. En sus colores predomina un azul intenso con un brillo metálico, adornado por un patrón blanco que es único para cada araña. Esta subespecie de tarántulas es muy activa, sabe correr rápido e incluso saltar. En combinación con su veneno tóxico y agresivo, esto lo hace extremadamente peligroso, no solo hermoso y atractivo. Y este es una pequeña araña llamado Bajira. Ojos verdes como los de las arañas. Las panteras literalmente miran directo al alma. Los hay de todos los colores y patrones, desde marrón oscuro hasta amarillo brillante. Estos chicos exóticos tampoco se alimentan de manera común. No les interesan otros insectos. En lugar de eso, prefieren el pasto y otras plantas que contienen suficientes vitaminas para mantener el equilibrio óptimo de sustancias en su diminuto cuerpo de araña. Argironeta o araña de agua. En todo el vasto territorio de Eurasia, desde Portugal hasta Japón, habita esta inusual especie de arañas. Es inusual porque es la única araña en el mundo cuyo hábitat es el agua. Puede vivir y moverse en tierra, pero lo hace muy raramente. La argironeta respira oxígeno que obtiene del aire atmosférico, como todos los representantes de esta clase. Para capturar aire, sube a la superficie del estanque. Luego se sumerge hacia su nido, llevando consigo una burbuja de aire que envuelve el cuerpo del animal. Las arañitas construyen su hogar con su propia telaraña. Lo construyen en forma de embudo, del tamaño de un huevo de paloma. Fijan este nido en la telaraña, que extienden entre las plantas acuáticas. En este nido se almacenan burbujas de aire necesarias para que las arañitas respiren. Estas arañitas llevan un estilo de vida estrictamente nocturno. Cuando empieza a oscurecer, las arañitas salen de sus nidos y van a cazar. Se alimenta de pequeños peces y crustáceos, también de larvas de insectos. La argironeta caza de una manera peculiar. Extiende su telaraña entre los tallos y hojas de las algas y se esconde en su nido. El veneno de la araña de agua es el tercero más potente, después del de la tarántula y el viuda negra. Y ahora miren este retrato. Este es un reincidente de la familia Deinópidos. Él no solo observa a su presa que pasa abajo con un par de ojos agrandados como estos, sino que también caza guiándose por el oído. No exactamente, claro, porque no tiene orejas, pero ataca por encima de su cabeza y atrapa con su red a los insectos que vuelan sobre ellos, incluso sin verlos. Durante el día, las arañas ogro se esconden entre las hojas o en la hierba densa, y cuando cae la noche empiezan a prepararse para la caza. Tejen una especie de trampa de telaraña, que tiene forma cuadrada y no es más grande que una estampilla. Cuando la trampa está lista, la araña se cuelga de una rama o de una brizna de pasto, no muy lejos del suelo, sostiene la red tejida con sus 2 primeros pares de patas y se queda inmóvil esperando a su presa, que puede ser una hormiga, un escarabajo, un saltamontes o incluso otra araña. En cuanto una posible presa pasa por encima del lugar donde se encuentra la araña gladiadora, ésta la cubre rápidamente con la red que ha tejido cuidadosamente. Durante el lanzamiento, la red se estira 2 o 3 veces su tamaño original.
Y gracias a la capacidad de estas arañas para sentir la dirección y la fuerza de las corrientes de aire, a veces incluso logran atrapar con sus redes pegajosas a polillas nocturnas que pasan volando. A veces, el tamaño de la presa coincide con el tamaño del cazador. Después de que la presa es capturada, la araña la envuelve con más telaraña para asegurarse y luego comienza a alimentarse. Y esto también es una araña, por extraño que parezca. El mimetismo de hormiga está relacionada con la agresividad y toxicidad de estos numerosos insectos sociales, lo que puede proteger a otros artrópodos similares de ser devorados por depredadores, aves y avispas. O aquí está la araña tejedora de cuernos largos. Ella teje una telaraña en forma de círculo perfecto y lo hace todos los días. Y esta es la araña envolvedora. Su capacidad para esconderse a plena vista se ve reforzada por el hecho de que su caparazón exterior se parece sorprendentemente a la corteza de un árbol. La buena noticia es que el veneno de la araña envolvedora no es peligroso. Al igual que la mayoría de las otras arañas, la araña envolvedora es más activa por la noche y cobra vida en la oscuridad. Antes de que salga el sol, la araña destruye su telaraña y vuelve a ocupar su lugar en la rama para esconderse durante el día. Y así, estas interesantes especies de arácnidos habitan en nuestro planeta. Estas criaturas asombrosas realmente merecen una atención especial, y cada año los científicos descubren más características interesantes en diferentes especies de arácnidos. Eso es todo por hoy. Gracias por ver esta película. Denle like, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Nos vemos en los próximos episodios en Cramola.